Llegamos a la última parte de la clase de este día. Estamos viendo todo el tema de gestión de riesgos y nos estamos basando en la norma internacional ISO 31000 y que con esta norma perfectamente cumplimos lo que nos dice el PMBOK. Ya vimos todo el tema de, ya identificamos riesgos, ya analizamos los riesgos. Es decir, que a estas alturas hemos identificado el nivel de exposición de los riesgos. Vamos a ver cómo vamos a evaluar o valorar los riesgos, el tratamiento que hay que darle y cuál es el seguimiento. Veamos. ¿Qué es lo que sigue? Paso 3, evaluación del riesgo. Lo primero que tenemos que hacer en este paso es, para cada riesgo que hemos identificado, es identificar cuál es el estado de los controles. Cuando hablamos de controles, esto puede ser procedimientos instructivos, protocolos que nosotros tengamos implementados en el proyecto o en el proceso. A eso le llamamos controles. Y se puede dar caso que nosotros identifiquemos riesgos en donde no tengamos control alguno, es decir, no hay nada, no hay nada, no podemos hacer nada. Está el riesgo y para evitarlo o mitigarlo, no hay controles. Y por otro lado, también puede ser que, digamos, o sea, sí tenemos controles para ese riesgo que hemos identificado, es decir, sí hay procedimientos, pero estos procedimientos, estos controles son inefectivos, o sea, no nos sirven de nada, es como que si no existieran. Entonces es que no hay controles, ojo, y acá no hay controles efectivos, aquí está mal escrito esto, es efectivos. Y por otro lado es que sí puedo tener controles efectivos, es decir, que a pesar que mi valoración del riesgo quede por ahí como inaceptable, pero yo puedo tener controles efectivos. Eso de alguna u otra manera me debería de bajar esa valoración. Una vez yo he establecido cuál es el estado de los controles, describo cuáles son nuestros controles, es decir, hago una descripción de qué es lo que tengo para poder estar controlando, evitando o mitigando el riesgo que he identificado. Y básicamente me va a modificar el riesgo, es decir, los controles incluyen procesos, políticas, dispositivos, prácticas y otras acciones que modifican al riesgo. Y a partir de ello, volvemos a hacer otra valoración y decimos el resultado de evaluar los controles asociados al riesgo, es decir, volvemos otra vez a preguntarnos, si yo tengo controles efectivos y mi riesgo en la evaluación o en el análisis, yo obtuve que es inaceptable, pero tengo controles efectivos, ok, eso puede cambiar lo que es la prioridad o nivel de riesgo. Inaceptable, habíamos hablado que es la máxima exposición, la grave es la priorización alta y la tolerable son riesgos controlados o de bajo impacto que requieren seguimiento. A partir de que yo tengo ya la evaluación de riesgo, ok, voy a determinar cuáles son las posibles acciones, a qué voy a hacer. Yo tengo por ahí identificado riesgos que son inaceptables, riesgos que son graves y riesgos que son tolerables. ¿Qué debería hacer? Quizás la primera opción que tengo es evitar, pero evitar significa no hacer y decir no hacer nada. ¿Cómo yo puedo evitar un riesgo eh, y no hacer nada? Pues en el tema de proyectos sí aplica. ¿Y por qué aplica? Porque puede hacer, vamos a suponer, eh, que tengo un proyecto, no importa de qué área, tengo un proyecto y yo necesito recursos humanos. Y yo un riesgo que he identificado o que creo que se me pueda presentar es un alto nivel de ausentismo de mi gente. Es decir, que la gente no pueda venir a trabajar. Y eso, acordémonos que es un riesgo, no tengo datos. Estamos suponiendo, no tengo datos. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Yo digo, realmente es un riesgo que yo quiero evitar. Y la única manera de evitarlo es no hacer el trabajo, no hacer la actividad, no hacer el proyecto o
La otra forma en que yo puedo solventar esta situación es subcontratar. ¿Por qué? Porque al momento que yo estoy subcontratando, este riesgo yo lo estoy trasladando a alguien más, así que yo ya no lo voy a hacer. Por eso hablamos de evitar. La única forma de evitar es no hacerlo. Entonces ya no lo voy a hacer yo, lo va a hacer alguien más. Se convierte en un riesgo de la empresa que yo voy a subcontratar. Es problema de ellos si la gente viene o no viene. Yo les voy a estar pagando por tanta gente que se presenta acá todos los días al proyecto. Y si una persona falta, pues es problema de ellos cómo lo van a reemplazar. Es una forma en cómo puede ser tratado el riesgo. Pero cuando hay un riesgo directamente al proyecto que la empresa lo va a trabajar, evitar como que no sería una opción. La única opción es no hacerlo. Y no hacerlo es trasladárselo a alguien más. Otra de las acciones posibles que puedo hacer para los riesgos que he identificado es reducir ese riesgo, es decir, reducir la probabilidad de ocurrencia. Aquí yo debería tomar acciones para que de alguna manera reducir que ese riesgo que he identificado pueda llegar a ocurrir. Otra opción también puede estar en que el riesgo yo lo puedo compartir. Pero cuando hablamos de compartir, estamos hablando de compartirlo con otra unidad organizativa. Es decir, ok, el riesgo está ahí, yo voy a tomar ciertas acciones, pero de repente por ahí tecnología de la información toma unas, compras toma otras acciones, el área financiera toma otras acciones. Eso es compartir el riesgo, de acuerdo al riesgo que se esté manejando. Muy similar a evitar es el tema de transferir. Lo que yo les comentaba con el personal, es decir, hay ciertos riesgos por ahí que como empresa no me la quiero jugar, entonces lo que hago es su contrato y estoy transfiriendo ese riesgo, lo transfiero a alguien más, así que deja de ser mío el riesgo. Y por otro lado está asumir, o sea, los riesgos que yo debería asumir, pues son aquellos riesgos tolerables, es decir, aquellos riesgos que tengo un nivel tolerable y que tengo controles efectivos. Ok, digo yo, los asumo. ¿Por qué? Porque los controles que tengo son efectivos y sé que así lo he mantenido y si se llegara a suceder, tengo toda la contingencia ya elaborada. Entonces yo los puedo asumir. Estas son las opciones de las acciones posibles para cada uno de los riesgos que hemos identificado. Algo muy importante, que para cada riesgo identificado, los administradores de un proyecto deben identificar dos acciones posibles. Por un lado, lo que les he venido mencionando, lo ideal sería esto, acción preventiva, o sea, qué hacer antes de un evento adverso para reducir la posibilidad que ocurra. Lo que yo pretendo con la acción preventiva es reducir la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia o atenuar sus efectos, pero sabemos que a pesar que he identificado riesgo, tomo acciones preventivas, el riesgo se puede materializar. Si ese riesgo se llega a materializar, entonces yo debería de elaborar un plan, tener listo ya un plan de contingencia, es decir, qué voy a hacer. Y en las organizaciones, por ejemplo, ¿qué deberían hacer eh, las organizaciones cuando se les cae el sistema, no hay servidores? ¿Ok? Deberían de tener un plan de contingencia para que el servicio no se vea interrumpido. Es decir, yo no le puedo decir a mi cliente, mire, fíjese que no le voy a poder dar el servicio porque no tengo sistema. Algún plan de contingencia debería tener para que esa prestación del servicio de cara a mi cliente externo no se detenga e internamente lo resuelvo y cuando lo resuelva, ok, ingreso todos esos trámites. Eso debería estar preparado por todas las organizaciones. O qué tal si lo que veníamos hablando, un terremoto daña mi cuarto de servidores, debería tener un centro alterno, ya sea en otra región del país, en otra región del mundo, o inclusive hoy lo que está de moda es tener los centros alternos en la nube. En pocas palabras, con el plan de contingencia establecemos qué hacer si el evento indeseable ocurre. Es decir, no queremos que ocurra, tomamos acciones preventivas, pero si llega a ocurrir, estamos listos también qué hacer si el evento indeseable ocurre. Y, por ejemplo, lo que estamos viviendo, ok, alguien puede decir, entonces se debieron tomar acciones preventivas porque se veía venir una pandemia mundial. La verdad que
A pesar que sabía que se estaba ahí, creería que nadie se preparó, es decir, los efectos que la pandemia ha traído a las empresas, ahí están, es decir, eso ocurrió. ¿Qué es lo que sí se debería haber tenido preparado? Los planes de contingencia. ¿Qué significa esto? Les cuento mi experiencia donde yo trabajo, solo recuerdo que fuimos a trabajar un día viernes, el día domingo hubo cadena nacional y el día lunes ya no fuimos. Y pasamos hablando 1 o 2 semanas antes que cómo íbamos a atender clientes, disminuyendo la cantidad de gente, etcétera, pero a la larga no se hizo nada, no nos preparamos, es un plan de contingencia, a tal punto que se habla mucho del teletrabajo. Ustedes saben que ya tenemos aprobado una ley que regula el teletrabajo, pero las empresas no se prepararon, no nos preparamos para eso. Y otra vez la experiencia de mi trabajo. Eh, eh, yo sé que se puede trabajar remotamente, pero no todas las actividades son teletrabajables y aparte de eso tampoco hay capacidad. Cuando hablo de capacidad estoy hablando de acceder a los servidores, a los sistemas informáticos, toda la gente. Estamos hablando de qué tal si yo quiero que 1.500 personas ingresen a los sistemas. No hay, no, o sea, es decir, no hay capacidad. Eh, donde yo trabajo la capacidad se limitó, los VPN, que son red privada virtual, no alcanzan para todos, es decir, que algunos estamos conectados y otros no estamos conectados, es decir, no estábamos preparados para eso. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Ni modo, demasiado tarde, pero ahorita estamos haciendo ya todo, implementando todo un modelo de teletrabajo. Veamos un ejemplo. Supongamos que en una empresa está considerando un proyecto de comercio exterior. Si la empresa firma un contrato de precio fijo, por favor vean ahí que es un contrato de precio fijo, que eso lo vamos a ver más ampliamente cuando veamos gestión de las adquisiciones. En un contrato de precio fijo, las fluctuaciones en la tasa de cambio monetario pueden afectar adversamente el rendimiento esperado del proyecto. Como plan preventivo, el plan preventivo recuerden que es anticiparnos. La organización puede considerar el uso de derivados financieros como contratos a plazo y opciones para protegerse del riesgo de las divisas. Pero como contingencia, es decir, si llegara a suceder, la organización puede planear reducir el alcance del proyecto si de hecho varía la tasa de cambio y reduce las ganancias del proyecto. Es decir, por un lado, trato de anticiparme, pero si se llega a materializar, eh, implemento el plan de contingencia. Asociado con el plan de contingencia se identifica un punto de activación que especifica el momento y condiciones en las que se pondrá en marcha la acción de contingencia. Es decir, debería de definir en qué punto del proyecto el plan de contingencia se comienza a implementar. Esos son criterios en proyectos particulares. Otro ejemplo, consideremos un proyecto para implantar la planeación de recursos empresariales, es decir, un ERP. Un riesgo puede ser un retraso en la adquisición del equipo porque va a soportar el ERP necesario para que funcione el sistema. Para atenuar esta posibilidad, ojo, el riesgo es el retraso en la adquisición del equipo, es decir, no tenemos certidumbre si el equipo va a ser entregado en tiempo. Entonces, ese es el riesgo. Para atenuar esta posibilidad, el administrador de proyectos puede adquirir un equipo tan pronto como sea posible, que va a ser la acción preventiva. Es decir, el riesgo es el retraso en la adquisición. ¿Qué debemos hacer? Adquirirlo lo más pronto posible para que no tengamos problemas en retraso en la adquisición. Eso es anticipar acción preventiva. Pero si todavía se retrasa, es decir, si se me llega a materializar el riesgo, ¿qué debemos hacer? Rentarlo, ese plan de contingencia. Pero de igual manera, deberíamos de identificar en qué momento yo sé que el equipo que va a soportar el ERP no vendrá a tiempo. Identifico ese punto de activación para comenzar a negociar el que voy a rentar, que tiene que ver con el plan de contingencia. Bueno, espero eh,
que me haya dado a entender con esto, pues si no, pues háganme preguntas y con gusto trataré de resolverlas. Eh, Paso 4, tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Lo que ya les mencioné. Puede ser evitar, reducir, compartir, transferir o asumir. Y acá en las acciones hacemos un listado de todas las acciones que vamos a hacer para tratar de evitar, reducir, compartir, transferir o asumir. Definimos quiénes son los responsables de cada una de esas acciones y cuándo van a iniciar y cuándo van a finalizar estas acciones. Ojo, estas acciones están orientadas a eliminar las causas que hemos identificado. En la medida eliminemos las causas, vamos a estar dándole tratamiento a los riesgos que hemos identificado. Y acordémonos que acá las acciones pueden ser acción preventiva y plan de contingencia. Para que finalicemos con el seguimiento, que es un indicador. Que en pocas palabras aquí lo que vamos a establecer indicadores que den seguimiento al riesgo para determinar si se materializó o no. Es decir, que este indicador me debe decir el riesgo se materializó o el riesgo no se materializó. Y como ustedes saben, a estas alturas un indicador debe tener su línea base, su meta, forma de cálculo y su fuente de información. Eh, y con esto básicamente tenemos ya elaborada lo que es nuestra matriz de riesgo basados en la norma internacional ISO 31000 versión 2018 que le da respuesta al área del conocimiento, gestión de riesgos del PMBOK. Tenemos identificación, análisis, evaluación, tratamiento y seguimiento. Por favor, voy a liberar un cuestionario para que veamos cuál es el nivel de madurez de su organización con respecto a los riesgos. ¿Tienen alguna pregunta?